Eh, Ahí ok, está. más. Muchas gracias. Ahí ya tiene el audio. Bienvenido. Muy amable, estimado Edward. Con todos, muy buenas tardes, esperando se encuentren muy bien. Quien nos saluda, Mauricio Matute, docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena en las carreras de entrenamiento deportivo y pedagogía de la actividad física y deporte. Jugar en educación general básica preparatoria. El nombre que hoy nos congrega, educación inicial, y el nombre de esta temática no están en contraposición, tiene una razón de ser esta temática, la cual la explicaré a continuación. Sin antes mencionar la siguiente frase: si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Silvio Rodríguez, frase con la cual inicio toda ponencia, tanto por quien recepta como por quien la emite. Y vamos al fondo del meollo. Muy bien. Jugar en educación general básica desde el contexto de la educación física. Mencionaba que tiene una razón de ser el tema de esta indagación, la cual surge a partir de encontrar en el currículo de educación física, en el subnivel preparatoria, una carencia, un déficit, la cual son los periodos del juego. Los periodos del juego han conducido a que se indague no solo en el sentido eh, cognitivo, en el sentido académico, sino también en el sentido práctico, al haber sido uno también docente de educación física con estos años de educación. Entonces, uno ha detectado, ha determinado esas falencias, esas carencias en la práctica, la cual en un momento dado, esa es la intencionalidad de la presente indagación, solventar esa deficiencia. Are you fucking with me? You smoke weed? Nigga, please. Tell me, are you on? You smoke strong? Your money long? Do you got racks? You got tats? You city on the map? You niggas killing? You niggas rock? ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido situaciones similares? En tal sentido, el contenido que vamos a ir desarrollando el día de hoy tiene que ver y está plenamente ligado a la educación inicial. En este caso, ¿cuántas veces no nos ha sucedido situaciones similares que los niños, a las niñas han tomado el celular y han roto, en este caso, la pantalla, algún juguete, algún objeto, algún arreglo, alguna un vaso, etcétera, etcétera, y de manera tópica, equívoca e incluso vulgar, se suele decir niño malcriado, niño majadero. ¿Para qué le van a dar las cosas si todo rompe? Cualquier cosita que coge, rompe. No, 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 no. Hay que tener precaución al emitir esos comentarios. La niña está jugando. ¿Jugando cómo? Con lo que encuentre en este caso. Encontró el carrito, está jugando y está tal como nosotros lo estamos haciendo en el presente congreso, indagando, investigando, experimentando, coge y lanza. Y en eso estuvo la pantalla y rompe. Peter Thompson nos menciona que para el adulto el juego es una forma de recrearse, una forma lúdica de salirse de la rutina, de salirse de lo tópico de nuestra cotidianidad. Sin embargo, para el niño es una forma de aprender, una forma de indagar, una forma de experimentar, una forma de educarse. Evidentemente se divierte a la par, por cuanto el juego tiene una doble arista dentro del contexto de la educación física. Son elementos lúdicos, es decir, tenemos juegos, implementamos juegos, etcétera, etcétera, y a su vez, la segunda arista es un método de enseñanza, aprendizaje, y no da para equivocarse, que es el más propicio, el más preciso para enseñar como para aprender en nuestra infancia.
En tal sentido, existen periodos del juego, periodos en los términos generales. Jugar con, ya lo manifestaba previamente, con lo que encuentre, y valga la redundancia, juguetes, balones, muñecos, carritos, aviones, muñecas, con lo que sea. Jugar con. A posterior viene jugar a ser. Jugar a ser doctora, jugar a ser enfermera, jugar a ser conductor, jugar a ser profesor, jugar a ser maestro, jugar a ser ingeniero, jugar a ser. Y finalmente viene el periodo de jugar, jugar plenamente, donde el niño ya se involucra con normas, con reglas y juega plenamente, juega con distintas estructuras, jugar. Como lo manifestaba de manera introductoria, el currículo de educación física en el subnivel preparatoria se ha determinado unas carencias, unas deficiencias. Están proyectadas 6 destrezas con criterio de desempeño. Las que están marcadas con azul son básicas deseables, las con naranja básicas imprescindibles. En este caso, en este caso, por ejemplo, tenemos identificar las carencias, perdón, las características básicas de diferentes tipos de juegos, comprender las necesidades de reglas y roles para poder jugar con otros, comprender la importancia del cuidado de sí, de los pares como requisito para jugar, participar en los juegos ajustando las propias acciones y decisiones en relación con otros, identificar posibles materiales para construir e implementar implementos para diferentes juegos, reconocer diferencias y practicar diferentes maneras de realizar acciones motrices. Y continúo. Aquí se evidencia que se omiten estos dos periodos que son fundamentales y que son periodos naturales del proceso de aprendizaje de los niños, el jugar con y el jugar a hacer, dado que estas 6 destrezas con criterio de desempeño corresponden a la unidad número 1 o a antes llamado bloque curricular, los juegos y el jugar. Entonces, he aquí que a edad preparatoria, estamos hablando de 5 años aproximadamente, deberíamos estar empleando otras formas de que el juego tenga una mayor incidencia en nuestros niños. Por cuanto, como manifestaba, los contenidos de la presente conferencia tienen que ver de manera ligada con la educación inicial, tal como lo vamos a reflejar a continuación. Y en eso nos abarcamos, nos abrazamos al principio de la multilateralidad. ¿Qué nos hace alusión a esto? Que en los primeros años tenemos que brindar esa riqueza, esa diversidad, esa nutrición, esa pluralidad de recursos, de materiales, de medios, de elementos, tanto en formas, figuras, texturas, dimensiones, colores, tamaños, etcétera, etcétera, donde, reitero, existe esa riqueza, esa multilateralidad para nuestros niños y niñas. Y a medida que evidentemente se va creciendo, la edad va incrementando, esa multilateralidad va menguando. Por consiguiente, los 3 periodos que habíamos mencionado previamente, los periodos generales del juego, el jugar con, tenemos que priorizarlo en los primeros años de la niñez, es decir, hasta los 5 años, y hace alusión a varias formas del movimiento, no solo con, sino que en ese con existan varias formas del movimiento. Y por supuesto, experimentando a través de qué? De la diversidad de objetos, reitero, de juguetes, pelotas, implementos, etcétera, etcétera. También hace alusión al jugar con otros, con amigos, con personas nuevas, con familiares, con papá, con mamá, el jugar con alguien también. El jugar con nos permite, a través de la diversión, aprender, pero también nos permite experimentar otras formas emocionales, como la frustración, como la tristeza, como el reivindicar esa alegría después de un fracaso. Y todas esas formas nos van permitiendo que interactuemos mejor y de manera intrínseca, vamos respetando al otro, interactuando de mejor manera situaciones que son de manera intrínseca, reitero, dentro de este periodo. Por consiguiente, viene el periodo jugar a ser.
y lo priorizamos en la niñez mediana. Por ejemplo, entre los 6 y 8 años de edad, es aquí donde se crean fantasías, donde el niño o la niña desarrolla su imaginación, su creatividad, creatividad que de acuerdo con la taxonomía de Bloom, es el nivel más elevado del pensamiento. ¿Cuánta falta nos hace el día de hoy el nivel superior del pensamiento? Y es aquí donde es nuestra responsabilidad, primero, no frenarles, no frenar su creatividad y segundo, potenciar su creatividad, permitir que se desarrolle. Y juegan a ser quién, quien les atrae, quien admiran, con quien se impresionan, con quien fantasean. Hoy en día vemos cómo les gusta vestirse de Batman, de Superman, de Spider-Man, de la sirenita, de la princesa, de la reina, etcétera, etcétera. Juegan a ser papá, juegan a ser mamá, juegan a ser el tío, juegan a ser el médico, juegan a ser. En efecto, juegan también a ser el profesor. Para mí, de las mayores gratificaciones que un niño te tome, porque no te toma para quedar en bien con el profesor, no, te toma porque algo ha sentido de atrayente, algo ha sentido de admiración por la labor que uno pueda hacer, con la modestia del caso. Y es nuestra responsabilidad poder incidir de manera precisa, correcta, agradable, amena, respetuosa en nuestros niños y niñas, hasta para que nos tomen en el sentido de jugar, jugar a ser. Entonces, jugar con, jugar a ser, nos posibilita luego el jugar plenamente, el jugar que es este tercer periodo donde hay normas y reglas, pero no son periodos aislados, son periodos conjugados, periodos que se van contribuyendo. Esta imagen es fantástica, salvo la primera niña, quien está enfrente. Todos los demás tienen otro aspecto al momento de estar en el juego de la cuerda. ¿Sí? Tienen otra perspectiva, otro semblante que es evidente. Y se diferencia tan claramente esos cambios de periodo, porque la niña enfrente está tomándole con otra perspectiva el juego. Ella está aprendiendo, experimentando, mientras los demás están recreando plenamente. Pregunto, ¿los niños son adultos en miniatura? Evidentemente no. Por cuanto estos periodos generales del juego, en correlación con su edad biológica, en correlación con las fases evolutivas, en correlación con fases morfofisiológicas, etcétera, etcétera, se van, nos van permitiendo poder ir desarrollando de manera correcta dentro del campo de la educación física capacidades físicas básicas, capacidades físicas coordinativas, situación que ya vamos a ver a continuación, pero ¿en qué? Priorizando, por ejemplo, jugar con juguetes, implementos, objetos, otros, priorizamos los 5 primeros años de edad. No quiere decir que posterior a ello no podemos emplearlo, claro que sí, pero es un complemento del juego. Del mismo modo, jugar a ser, lo vamos priorizando entre los 6 y 8 años. Y entre los 4, 5 y desde los 8 en adelante es un complemento. Siguen, continúan jugando a ser, jugando con quien admiran, a quien se atraen, con quien se impresionan. Y es fundamental esto, es fundamental. En el sentido de jugar con, para que se puedan ir desarrollando en lo neuromotriz, y jugar a ser para que puedan tener personas ejemplares en su vida. Hoy en día, ¿de quién se atraen? De un personaje de pantalla, cuando deberían atraerse de papá, de mamá, del tío, de la tía, del abuelito, de la abuelita, y llevarse como ejemplo a ellos. Y finalmente, el periodo de jugar, ¿sí? Lo vamos priorizando a partir de los 8 años en adelante, 8 o 9 años en adelante, y antes lo vamos complementando. Es un complemento de todo ello, normas o reglas. Jugar con, que hace alusión, tal como lo vemos en los primeros 5 años de la edad biológica, tiene grandes beneficios, entre ellos.
la estimulación propioceptiva, la motricidad fina, motricidad gruesa, la coordinación, la interacción con otros. En nuestro caso, como profesionales, el respeto de los estadios evolutivos. Y esto posibilita adaptación, mejores procesos adaptativos neuromotriz. Y del mismo modo, aprendizajes más significativos, entre otros beneficios, por supuesto. A ver, voy a utilizar para este caso el señalador. Un niño recién nacido, su corteza prefrontal se encuentra prácticamente inmadura. Y para, bueno, esta corteza prefrontal, como es sabida, eh, tiene las capacidades de la toma de decisiones, de la resolución de problemas, del control de impulsos, de las funciones ejecutivas, es decir, de prácticamente todo. Y cuando nace, está inmadura, inmadura, y necesita tres cosas esenciales para poderse estimular y desarrollar: luz, sonido y movimiento. Luz, sonido y movimiento. ¿Y qué está sucediendo el día de hoy con esto? ¿Qué está sucediendo el día de hoy? Hemos suplantado esa luz, ese sonido y ese movimiento mediante el celular, las tablets, la televisión, es decir, la pantalla, porque la pantalla en sí es luz, sonido y movimiento. Pero en el caso que me compete, que es la educación física, y es decir, el ejercicio, la actividad física, en otros términos, el movimiento, lo hemos suplantado por los estímulos externos, es decir, el movimiento de una pantalla, ese es un estímulo externo. El aprendizaje va desde el tronco del encéfalo el, hacia la corteza prefrontal. Al no haber el estímulo interno, que sería una contracción muscular, una contracción, un estímulo neuromuscular, estamos evitando ¿de qué? De que los estímulos lleguen hacia la médula espinal y de la médula espinal lleguen hacia la base encefálica y de la base encefálica hacia la corteza cerebral. Y del mismo modo, al no haber adaptaciones en la corteza prefrontal, tampoco las hay en el tronco del encéfalo y del tronco del encéfalo no las hay en la médula espinal. Cada vez, evidentemente, tenemos personas con menos hábitos motores, con menos respuestas neuromusculares eficientes y eficaces, por ende, adultos e incluso ya niños descoordinados, niños con poco equilibrio, niños con deficiencias motrices, obesidad, etcétera, etcétera, y se debe a esta situación. Y es nuestra responsabilidad brindar estos estímulos. ¿Cómo propiciamos estos estímulos? ¿Cómo nos ganamos al niño? Trabajando, estimulando a través de los periodos naturales, generales, en conjugación con los distintos tipos de juegos, con los distintos tipos y metodologías de aprendizaje. A modo de conclusión, dentro de la educación física, ¿sí? Evidentemente en la cuestión de la educación inicial y preparatoria, a de primar los juegos ¿con qué? Con múltiples implementos de diversas formas, colores, dimensiones, diseños, figuras, texturas, entre otros, brindando al infante una riqueza plural de la experimentación, es decir, en otros términos, en otras palabras, de su educación. ¿Mediante qué? En este caso, el movimiento. Eso posibilita que tengamos niños contentos, alegres, felices, pero a su vez neuromotrizmente educados, experimentados, con riqueza, profesores satisfechos de su labor, padres de familia, autoridades contentos con todo ese proceso educativo. Y a su vez eso repercute a futuro de que tengamos en el sentido deportivo mayores resultados trascendentales y en el sentido social adultos ergonómicos proactivos. Finalmente, en caso de gustar indagar a mayor profundidad, con mayor hondura, se encuentran unas referencias bibliográficas y no me queda nada más que agradecer por vuestra atención. Y si es que hay alguna duda, encantado de poderla resolver. Muchas gracias.
Espero haber dejado más dudas que